Economía Global. José Crespo, embajador de Bolivia en México, ¿cómo está? Qué gusto escucharte, Sofía querida. Después de algún tiempo, pues volvemos a tener un encuentro en tu programa, ¿no? Adelante. Ay, gracias, embajador, pero además estoy muy contenta porque, platíquenos usted, lo ratificaron como embajador de Bolivia en México. ¿Cómo estuvo eso, embajador? Pues más allá de ser un gesto que correspondía después de lo que ocurrió en Bolivia, es de alguna manera la reciprocidad también con lo que hizo México, porque a la embajadora que el gobierno de facto expulsó, a la embajadora de México, a quien expulsó, pues el gobierno mexicano la ha vuelto a nombrar embajadora hace unos meses, y Sí. lo mismo ocurrió con mi gobierno, que me volvió a nombrar embajador acá. Sí. Yo creo que son buenos gestos, pero tienen muy buenas razones detrás, ¿no? ¿Cuáles? Así viene. ¿Cuáles razones? Las razones que están leyendo a ambos gobiernos que nuestra relación fue interrumpida de manera artificial desde el exterior y no por temas de la buena relación México-Boliviana, ¿no? Entonces, para decir esto debe mantenerse, pues de alguna manera nos mantuvieron, mejor no de alguna manera, sino nos mantuvieron a ambos como embajadores. ¿Cómo se llama la embajadora de México en Bolivia? María Teresa Mercado. María Teresa Mercado. Perfecto. Embajador, pues platíquenos entonces cómo va la relación de México y Bolivia. Pues estamos muy bien. Yo tengo ya 6 meses de trabajo en esta nueva gestión, y pues hemos trabajado bastante el tema de COVID. Eso es muy importante porque esa fue la emergencia nuestra. Inmediatamente ganó nuevamente el gobierno con Luis Arce a la cabeza, y pues trabajamos muy bien en cooperación con México para las vacunas COVID. México tenía varios meses ya de haber entablado relación con las empresas productoras, y lo que hizo fue facilitarnos esos contactos, colaborarnos, y en los últimos meses incluso tuvimos dos partidas de cooperación específica de vacunas, ambas de 150,000 vacunas AstraZeneca que llegaron a Bolivia, ¿no? Ese es un área, es la parte de cooperación. Y luego, pues estamos asumiendo un momento muy interesante en cuanto a la relación comercial, en la relación de inversiones, la parte económica, que no había sido propiamente la priorizada en el último tiempo. Esto tiene que ver con una convocatoria inicialmente que lanzó Bolivia. Luego hablaré de cómo se da la convocatoria, porque es un momento económico muy especial para nosotros, Sí. donde se plantean 8 empresas que Bolivia va a implantar en el país. Son empresas, son industrias, ¿no? 8 industrias, y empezamos a trabajar mucho con México para que pueda haber un intercambio de tecnología, que pueda en su caso haber inversión de empresas mexicanas que les interese reproducir su actividad en Bolivia en base a esta lista, y también la posibilidad de tener asociaciones, sociedades de empresas privadas mexicanas con alguna empresa privada o gubernamental boliviana. Creo que eso es lo que ha cambiado un poquito el tono de nuestra relación. El resto pues, sigue marchando tan bien como marchaba antes, y eso está demostrado con la visita del presidente Arce ya 2 veces a México, ¿no? Sí. Presidente que no tiene un año de gestión y de repente ya estuvo 2 veces aquí en México, ¿no? Sí, oiga, embajador, estas empresas que van a abrirse, que son de Bolivia y van a abrir en México, ¿de qué sectores son? No. Son empresas de Bolivia que se van a abrir en Bolivia, Ah, ¿sí? ya. Ujú. Y que hemos solicitado que nos colaboren los empresarios mexicanos para poder hacer asesoramiento tecnológico, o en su caso tener sociedad con el gobierno boliviano para poner unas empresas allá, o también inversión privada particular. Hemos estado muy relacionados
con la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación, con Canacintra, con quien hemos tenido un primer encuentro, luego un segundo encuentro ya específico con nuestras autoridades del área de la industria, precisamente las autoridades bolivianas, para invitar a la Cámara, a sus empresarios para que inviertan acá. Y también hemos tenido la oportunidad de tener un primer contacto con la Confederación Patronal de la República Mexicana, con Coparmex, para poder invitarles también a que se sumen a esta posibilidad. Estas empresas tienen dos áreas, si me permite. Una son las empresas mismas productivas allá que necesitamos que tenga la Bolivia producción de algunos específicos. Te doy algún ejemplo. Sí. El tema de una implantación de una planta de neumáticos radiales, que es algo muy normal para cualquier país, pues en Bolivia no producimos llantas de este tipo. El tema de aglomerados, es equipamiento para aglomerados de madera. Esto es muy importante para nosotros. Esto todavía se importa en Bolivia. Y luego vienen otras empresas, otras industrias, no empresas, otras industrias, que lo que hacen es dar los insumos, se llaman de química básica, los insumos para que venga la empresa grande boliviana que va a producir las baterías de litio. Okay. Voy a dar los nombres, pero alguna gente dice, ¿y eso qué es? Es carbonato de sodio, ácido sulfúrico, esto sí es más normal, hidróxido de calcio, una planta de hidróxido de sodio, una planta de ácido clorhídrico. Estas son los insumos para la gran empresa de producción de baterías de litio, ¿no? Para su público, querida Sofía, le comento que esto tiene que ver con que Bolivia es el país que tiene la mayor reserva de litio en el mundo, ¿no? Pues esa ha sido, digamos, la novedad de los últimos meses en cuanto a comercio. Siempre por el lado de buscando, digamos, la relación de México como inversor, como quien nos coadyuva en esta fase de industrialización. Pero es curioso, aunque la economía de Bolivia es una 30ª parte de la mexicana, en cuanto a PIB, si usamos un indicador, también está dándose la situación inversa. Hay una empresa boliviana que produce unos autos pequeños con baterías de litio, que se ha asociado a una empresa mexicana para producir esos autos con diseño boliviano en México, ¿no? Esto parece curioso, pero es algo absolutamente normal entre empresarios, y vamos a tener en los primeros meses del próximo año los primeros autos mexicanos con baterías de litio con tecnología y diseño boliviano. Esto es muy interesante porque yo también decía, pues se están acordando, ya están los contratos firmados, la línea de producción en la industria mexicana ya está puesta, vamos a conocer los primeros prototipos en las próximas semanas, y mercado propiamente, pues estaremos en el primer trimestre festejando esta alianza, digamos, entre privados de Bolivia y de México, ¿sí? Ese es un poco el tono de nuestras relaciones ahora. No solo ese, sino ese también, ese añadido, esa novedad, ¿no? Sí, y la relación, pues hay de todo tipo, no nada más empresarial. ¿De qué otro tipo de relación hay, embajador? Pues tenemos las relaciones bilaterales con México. Siguen una lógica bastante, digamos, convencional en las relaciones bilaterales. Aquí nosotros hemos establecido 8 mecanismos de relación bilateral. Esos mecanismos son los que van viendo los distintos temas en los cuales nos encontramos. Voy a darle una idea simplemente de cuáles son estos. Hay una comisión binacional permanente. Esa es, digamos, la matriz de la relación. En esa comisión permanente, pues se van viendo todos los aspectos del relacionamiento de los otros mecanismos. Es el mecanismo central, principal. Este se ha realizado en México la última vez, y esperamos que esto se dé en Bolivia. Esperamos todavía en este año, más o menos en noviembre, una próxima reunión. Hay un mecanismo de consultas consulares y migratorias que funciona muy bien.
Y ahí vino el hecho de que los bolivianos ya no necesitamos visa para ingresar a México. Esto es producto precisamente de ese acuerdo consular, pero que evidentemente es consular, pero que tiene un trasfondo de no solo de reciprocidad para que los hermanos mexicanos y bolivianos puedan ingresar libremente a uno u otro territorio, sino tiene que ver con fomento de actividades culturales, actividades económicas, comerciales y fundamentalmente turísticas, ¿no? Es decir, esto facilita de un lado y del otro la presencia y la participación de los distintos espacios o partes de la cadena productiva del turismo, porque es una cadena productiva, no es solamente difusión cultural. Hay un mecanismo del acuerdo de complementación económica, se llama ACE, es el que regula propiamente el intercambio comercial, las inversiones, etc., la relación económica, que no es solo comercial de productos, sino tiene otros aspectos. Vamos a tener una próxima reunión que actualice esta parte, porque necesitamos asegurar, digamos, formas para la inversión mexicana en Bolivia. Luego hay una comisión mixta de cooperación técnica y científica. Esto tiene que ver con los programas de cooperación bilateral en esos aspectos, en varios temas. Incluso uno dice, esto está medio locos, pero incluso el tema del espacio ultraterrestre está considerado allá, que es parte también de lo que ha establecido la CELAC como una de sus decisiones, crear una agencia para el espacio espacial. En realidad se refiere al espacio en el que se mueven los satélites, no es tanto lanzar cohetes a la luna, no, es satélite fundamentalmente, ¿sí? Okay. Hay una comisión de cooperación educativa, cultural y deportiva que también tiene acuerdos, tiene actividades. Por supuesto, hay un convenio de cooperación en materia de protección, conservación y recuperación de bienes culturales. Esto es muy importante, particularmente para nuestros países, que somos herederos de grandes culturas indígenas que han generado precisamente estos bienes culturales y que son motivo de mal uso, incluso diría yo de piratería en su caso, y es algo muy normal. Hay un otro mecanismo de cooperación para el narcotráfico, la farmacodependencia, también se trabaja en estos temas. De alguna manera ese es el menú de las relaciones, ¿no? Puede haber, evidentemente hay un trabajo en cooperación que merece otro tipo de tratamiento. Hay un programa bianual de 2 años que se establece entre los países. Entonces, todo esto va funcionando. Una de mis tareas al inicio, al retomar la embajada, desde el gobierno de facto de Bolivia, fue precisamente rearmar esta relación bilateral que funcionaba ya muy bien, pero pues que se vio interrumpida por una, digamos, la no muy feliz relación que tenía México con Bolivia a partir precisamente de imagínense que le expulsen a su embajadora, pues es un poquito difícil tener buena relación, ¿no? Pues ahí andamos, querida Sofía. Como verás, estamos caminando las cosas de otra manera, ¿no? Sí, sin duda, embajador. Y le quiero preguntar, ahora que mencionaba la CELAC, ¿cuántas cosas hacen Bolivia y México en el marco de la CELAC? ¿O hay varias cosas en el marco del ACE o qué? Mira cómo viene este tema. El año 99, ¿cómo es? 2019, Bolivia fue presidencia pro tempore de la CELAC. Después de esa presidencia, ahí eligieron los países que fuera México, ¿no? Se le dio la presidencia pro tempore a México, que estuvo todo el año 20, pero el 20 pues tuvimos América Latina y el mundo en otra situación, en la situación de COVID, y eso generó que se dijera a México que pues se mantenga un año más, ¿no? Eso es muy importante porque de alguna manera la presidencia pro tempore es quien va a ir definiendo esto que me preguntas, qué es lo que hacen los países en el marco de la CELAC. Y ahí vino una acción mexicana muy saludable, en emergencia, que fue facilitar desde la CELAC el acceso primero a vacunas, luego a insumos médicos y posteriormente, digamos, a medicamentos
no es lo mismo los insumos de hospitales, respiradores y demás, tratando de tener una situación de autosostenimiento de la región mejor de América Latina y el Caribe respecto al COVID. Esto no es sencillo, ¿eh? Porque hay que primero tener un diagnóstico, hay que saber cuáles son las capacidades que tiene cada país, capacidades en función de industriales, de producir vacunas, si tiene, qué tipo de producción de medicamentos se tiene. Una vez hechos estos diagnósticos, pues se van diseñando políticas donde todos los países tratamos de incorporar tecnología, conocimiento, contactos, inversiones y demás para resolver estos temas en cada uno de nuestros países. En los espacios multilaterales, en todos los espacios multilaterales, hay pues una corresponsabilidad que no es solamente discursiva, sino además económica para que funcione esto. Y esto tiene que ver también con una proporcionalidad en el aporte a esos espacios, en todos, no hay ninguno que sea excepcional, ¿no? Todos los miembros de esos mecanismos multilaterales, pues tienen que aportar en proporción a algunos indicadores, población a veces, economía en otros casos, aspectos geográficos en otros, algunas particularidades, por ejemplo, Amazonía. Sí. Pues los que no tienen Amazonía pueden ser observadores, pero no van a compartir los gastos, para dar simplemente algunos ejemplos, ¿no? Ok, son Así planes, viene, Sofía. nuevos planes de la CELAC, digamos. Bueno, pues la CELAC, vamos a ver qué ocurre con la nueva presidencia pro tempore, que empezará el año 22, pero hay de lo que inicialmente fue la CELAC, que se sigue manteniendo, es un foro de concertación política, pues ha ingresado en un área que es la cooperación internacional. La cooperación, pero no entendida como el financiamiento de acciones, lo que sería un banco de desarrollo de cooperación, no, sino más bien como un espacio donde los países nos ponemos de acuerdo para cooperarnos a nosotros mismos, en este caso, en COVID y en tres aspectos, lo que se ha resuelto en la última cumbre. En tema de COVID, que ya lo expliqué, en el tema específico de desastres naturales, Sí. y el tercero, que también lo mencioné, que es la creación de esta Agencia Latinoamericana y Caribeña del Espacio, ¿no? Muchas gracias, embajador. Que tenga excelente tarde. Listo, gracias.